diciendo a nuestros niños, porque ellos también necesitan tu alimento, Señor. Ellos también necesitan ser instruidos, enseñados en el camino en que deben andar, Señor. De modo que aun cuando fueren viejos, no se aparten de Él. Bueno, familia, bienvenidos todos. Bueno, qué bueno estar aquí, qué bueno tenerlos aquí tan dispuestos, qué bueno que sea el Señor, que sea Él hablándonos en esta mañana. Les voy a preguntar, no es que quiera, toda esta semana hemos venido hablando acerca de, la noticia, digamos, más actual que tenemos, y tiene que ver con lo que está sucediendo en Israel, ¿cierto? Uno diría, toda la información está en internet, toda la información está allí, diría uno. Yo quisiera saber cuántos escucharon el devocional este viernes. Bueno, realmente la mayoría no lo escucharon, y yo creo que es de vital importancia que lo revisemos. Así que me perdonan los que lo vieron, pero está bien que vuelvan y lo refresquen, porque creo que necesitamos tener una perspectiva correcta de lo que está sucediendo. Y yo les decía, usted va a encontrar información en internet por cantidades. Usted va a encontrar los que les gusta, digamos, los que están a favor de la causa palestina, van a encontrar todos los videos que usted quiera acerca de por qué los palestinos son las víctimas de este conflicto, y otros estarán viendo la parte de Israel, por qué los israelitas son las víctimas, y cada uno puede empezar a tomar partido en esto, como sucede siempre. No sé si lo ha notado, yo no sé si usted lo ha notado, pero cada vez que hay un evento importante siempre hay una causa de división. Siempre hay una causa de división. Los de Ucrania, los de Rusia. Y usted en la calle habla con alguien, entonces, no, es que los pobres ucranianos. Y entonces habla con otros, no se lo crea. Ahí a los rusos es que les están haciendo ahí una trampita. Y cada uno toma una posición. No, es que hay que votar por el sí. No, cuidado que el sí no conviene, hay que votar por el no. Pero todo es motivo de división. Y eso lo ha hecho el enemigo. ¿Qué ha hecho el enemigo? Dividir. Él conoce el principio. Una casa dividida contra sí misma no prosperará. Y por eso el mundo está paralizado. Nadie puede hacer nada. Nadie tiene como autoridad para levantarse y decir, venga, no, la verdad es esta. Porque hay tal confusión, se ha creado tal división y tal confusión, que así como se levanta un grupo, y vemos a veces la gente protesta contra los gobiernos, se levanta un grupo y protesta contra el gobierno, y luego se levanta otro a favorecer al gobierno, y así. Eso muestra cómo el mundo está tan fragmentado, tan dividido, los corazones divididos, y la razón es muy sencilla. La razón es porque lo único que nos mantiene unidos es el amor de Dios, y en cuanto a criterio, el único criterio que sí mantiene una unidad es la palabra de Dios. ¿Sí? Fuera de la palabra de Dios siempre vamos a estar, aún entre hermanos, si nos salimos de la palabra de Dios y empezamos a mirar las noticias, uno dice, no, es que esto es lo que está sucediendo. El otro que vio otra noticia dice, no, eso no es. En realidad lo que está sucediendo es aquello. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de las Escrituras, y podemos terminar confrontados, y a veces entre hermanos no nos hablamos, las familias divididas y peleando por argumentos humanos. Es que estos tienen la razón. No, ¿cómo se le ocurre? Usted está loco. Aquellos tienen la razón. Y en eso nos la pasamos la vida. Cuando termina un conflicto, comienza otro, todo dentro de lo mismo, apunta hacia el mismo propósito.
Si vamos a las Escrituras, nosotros vamos a encontrar que ella sí nos dice el origen, la razón, el propósito, el porqué y cuál va a ser el fin de todas estas guerras, divisiones, conflictos a nivel mundial, local, personal, familiar. Ahí está todo. Si no nos apartamos de allí, entonces no vamos a ser fácilmente engañados. Lo hemos dicho hace ya años, el Señor nos lo ha venido repitiendo. La característica de esta época, de este tiempo, es el engaño. Es el engaño. Y todo lo que cuando usted cree que tiene ya la perspectiva correcta, resulta que el que cree saber algo aún no lo sabe como debería saberlo. Así está en la palabra, ¿cierto? El que cree saber algo aún no lo sabe como debería saberlo. Conozco perspectivas, conozco puntos de vista, conozco lo que otros piensan. Veo un video por allí en donde algunos son víctimas, pero veo otro video donde esas mismas víctimas son victimarios. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con todo esto? Solo tenemos una salida y gracias a Dios que solo tenemos una salida. ¿Qué tal todos confundidos? La palabra de Dios, y por eso nos dice el Señor que tenemos la palabra profética más segura. Por eso el Señor dijo, mejor dicho, es necesario, voy a tener que acortar los tiempos. De lo contrario, aún los escogidos serían engañados, ¿cierto? Porque aún los escogidos, ¿hay escogidos aquí? ¿Cuántos hay? Amén. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo con información, todo el tiempo, todos los días, todo el día. Estamos siendo bombardeados con información de la cual nosotros no podemos discernir qué es real y qué no lo es. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Seguramente que, por supuesto que hay el ser humano, venimos de una naturaleza caída. Decir que Israel tiene la razón, pues es negar las Escrituras. Decir que los palestinos tienen la razón es negar las Escrituras, porque realmente el único que tiene razón es Dios. Y cuando yo veo la situación que está ocurriendo, es algo que ya se veía venir hacía tiempo, ¿cierto? Sabréis de guerras, escucharán de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero también el Señor nos dice que no nos turbemos porque eso no es el fin. Esos son indicadores, indicativos de que algo glorioso para la iglesia está a punto de suceder. Ese es el contexto en el que nosotros nos debemos ubicar. No en el de la turbación, ahora qué vamos a hacer, qué va a pasar. Claro, lamentamos lo que sucede allá y podemos decir, lamentamos toda la gente que murió en Israel, por supuesto, pero podríamos llegar a pensar, pero no lamentamos las pérdidas de Palestina, de todas estas personas que están muriendo en tinieblas. Por eso el Señor nos dice, oren por sus enemigos. Podemos inclinar el corazón hacia lo malo y agradarnos cuando escuchamos, mataron a 1500 de los otros. Porque, a ver, el hecho de que Dios nos diga que bendigamos a Israel, no le está dando el aval a Israel para todo lo que hace. ¿Me hago entender? Porque nosotros podríamos llegar a pensar es que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, por ende, ellos siempre tienen la razón y todo lo que hacen es correcto porque es el pueblo de Dios. Pero no es lo que el Señor nos está diciendo. Si nos ha dicho, oren por Israel, oren por la paz de Jerusalén, que sabemos solo está en Jesucristo, debemos orar por el pueblo de Israel, porque caemos con frecuencia en ese pensamiento. No, Israel tiene la razón. Hay cosas que suceden que nosotros no vemos con nuestros ojos, pero que podemos deducir muchas cosas conforme a lo que está sucediendo en el mundo. Vemos cómo desde el año 2001 empiezan situaciones muy particulares, la caída de las torres, luego vienen otros eventos, enfermedades, plagas, luego viene una guerra justo después de la plaga, luego viene una ciudad entera incinerada, de repente en circunstancias extrañas. Cuando una guerra se está aplacando, de repente se levanta otra, en circunstancias muy extrañas.
todo esto, pues nos está mostrando hacia dónde está llevando el mundo. Nosotros tenemos que mantener una perspectiva muy clara de quién es Dios. Dios es soberano. Si bien es cierto, Dios está permitiendo estas cosas, no quiere decir que Dios, desde su santidad, apruebe lo malo, pero nuestra indiferencia a Dios hace que Él pueda apartar su mano protectora. Pero también le pone límite a la maldad. Imagínense un mundo, si la maldad no tuviera límite, no podríamos estar aquí sentados, ya hubiéramos sido exterminados. Es Dios el que le ha puesto límite. Dios le ha colocado un límite al enemigo para que no pueda tocar nuestras vidas. Y si la toca sería con el permiso de Dios y con las limitaciones que Dios le pusiera. Cuando yo veo esta situación, aquí realmente el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. No quiere decir por ello que entonces si el pueblo de Israel se equivoca, vamos a odiar el pueblo de Israel, o porque los musulmanes aborrecen a los judíos y aborrecen a los cristianos, nosotros los vamos a aborrecer. Tenemos que mirarlo bíblicamente. Para ellos nosotros somos sus enemigos. Entonces el Señor que dice que oremos por nuestros enemigos, que no los maldigamos, que los bendigamos. Y si Israel es nuestro hermano y se ha equivocado, entonces ¿qué debemos hacer? Orar por ellos. Entonces, ¿como quién? Como el padre que dice, venga hijitos, vamos a orar por ese hijito que está allá como descarriadito. Sigue siendo hermano, sigue siendo hijo de Dios, o en términos naturales, sigue siendo hijo del Padre. Si yo como padre tuviese 10 hijos, o 2 hijos, o 3 hijos, y uno de ellos está descarriadito, sigue siendo mi hijo, reúno a los otros y les digo, venga, oremos por fulanito que está descarriado. Necesitamos que él se vuelva al Señor, necesitamos que él se aparte de sus malos caminos. El hecho de que sea mi hijo no lo hace bueno automáticamente, ¿sí? Si de pronto mi vida es de testimonio, pero tengo un hijo que no, su vida no es de testimonio, eso no deja de ser mi hijo, ¿cierto? Yo no dejo de amarlo, pero el hecho de que mi vida sea de testimonio no lo hace a él un hombre recto. De la misma manera, Israel, por supuesto, ha cometido sus errores. No estoy tomando aquí un lugar, si un lado del otro. Dios los creó a ellos, también creó a los musulmanes. Jesucristo dio su vida por el pueblo de Israel, dio su vida por los musulmanes, dio su vida por los que estamos aquí sentados, por todos nosotros Él dio su vida. Por eso necesitamos mantener una perspectiva celestial. Muy fácilmente el corazón se inclina hacia el odio contra aquellos que pensamos son los enemigos. El Señor bien dijo que esta guerra no es contra carne y sangre, esto es contra demonios, contra huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Esos son los verdaderos enemigos, que sacan provecho del desconocimiento que las personas en el mundo tienen de Dios, y por ese desconocimiento nosotros mismos traicionamos a nuestras esposas, hicimos daño, robamos, mentimos, engañamos, manipulamos, por la misma razón que ellos ahora se están matando entre ellos mismos. Recuerden que aunque uno era hijo de la promesa, uno es hijo de la promesa y el otro es hijo de la esclava, a la final ¿qué son? Hermanos, a la final. Dios no lanzó una sentencia de muerte al musulmán por ser musulmán, ni la bendición para Israel es solo por ser Israel. Israel, siendo hijo de la promesa, también tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aun si los musulmanes recibieran a Cristo como su Señor y Salvador, serían herederos de la promesa, que es por la fe en nuestro Señor. Que no dejemos que todo este ruido mediático nos haga apartarnos de la realidad de lo que está sucediendo allí. Lo que está sucediendo es algo que ya ha sucedido en el pasado para el pueblo de Israel. El otro pueblo tiene la misma oportunidad que usted y yo tenemos. Así que yo quiero que retomemos este salmo, el Salmo 106.
que compartíamos el viernes, donde nos habla acerca, y el título que tiene es La rebeldía de Israel. Y dice, Salmo 106, desde el versículo 1, dice: aleluya, alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y usted se va a dar cuenta cuán repetitivo es este acto de traición o este acto de negar a Dios, de ignorarlo, cómo se repite en el pueblo de Dios, pero esta palabra es real, para siempre es su misericordia, Él sigue siendo misericordioso. Y dice ahí en el versículo 2, ¿quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Hay promesa para el pueblo de Israel. Va a haber un momento donde Israel será salvo. Mientras tanto, se está esperando a que la iglesia llegue a la plenitud. Cuando la iglesia de verdad sea esa iglesia bíblica, esa iglesia de la cual la creación misma espera la manifestación, que se manifieste en la iglesia de Cristo. Cuando eso se dé, entonces el Señor llevará a su iglesia y ahora sí vendrá luego la posibilidad, la oportunidad para Israel. Aún ahora la oportunidad está para todo el pueblo de Israel, todo aquel que se abra al regalo de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Van a irse añadiendo aquellos, como dice la palabra, el Espíritu añadía aquellos que habrían de ser salvos. No por ser el pueblo de Israel y porque hay un tiempo en el que el pueblo de Israel será salvo, no quiere decir que no puedan desde ya empezar a abrirse al Señor, y no quiere decir que aquellos que israelitas, todos ellos tienen que esperar hasta ese tiempo. Todo aquel israelita, no israelita, musulmán, colombiano, peruano, de donde sea, que se va abriendo al amor de Dios, a esa revelación del regalo de la salvación, entonces vamos a hacernos parte del pueblo de Dios. Continúa allí, versículo 106, capítulo 106, versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, dice el salmista. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y esto ha ocurrido generación tras generación. Y si usted ha leído la Biblia, usted ve que el Antiguo Testamento a veces pareciera repetitivo, pero es una realidad que está allí. Se cumple una y otra vez. Se apartan de Dios, se apropian de las costumbres de otras naciones, costumbres paganas. Viene disciplina, se arrepienten, el Señor los perdona, les da paz, los prospera, pero vuelven otra vez, vuelve a repetir este ciclo. Y aquí está reconociendo el salmista que no es algo de ahora, lo hicieron nuestros padres y ahora volvemos nosotros a hacerlo. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los sacó al desierto. Los llevó al desierto porque Él quería tener un encuentro con ellos, libres, apartados de las costumbres de Egipto, apartados de la esclavitud, los libró. Nosotros, espiritualmente, fuimos sacados de Egipto. Y dice que abrió el mar rojo frente a ellos, pero algo sucedió, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Por eso en el Apocalipsis habla puntualmente de aquellos que guardan sus testimonios. Porque nosotros somos olvidadizos. El Señor hace maravillas, hace cosas tremendas por su pueblo. Nos rescató de las tinieblas en las que estábamos. Nos liberó del pecado.
restauró en muchos la economía, su salud, algunos estaban a punto de morir, los restaura. Pero dejamos perder esos testimonios. Y el Apocalipsis habla de los redimidos, de aquellos que retuvieron el testimonio de Jesucristo, sus maravillas, no las dejaron pasar por alto. Ellos no se acordaron ni de las maravillas que el Señor hizo, los milagros, ni tampoco se acordaron de sus misericordias. Al contrario, se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al Mar Rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, y este pasaje es puntualmente acerca de Israel. No quedó ni uno de sus enemigos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Se entregaron a qué? Un deseo desordenado en el desierto. Uno de los primeros lugares por donde ingresaron en esta ocasión fue por el desierto, en donde estaban en un evento bien particular, ¿cierto? Así en 3 segundos puede uno ver banderitas LGTB, puede uno ver esas bandejitas del orgullo, puede uno ver una imagen de un dios hindú, si no estoy mal es el dios de la muerte, no estoy seguro, pero ahí hay una imagen hindú. Y cosas estaban sucediendo allí, son lugares donde se consumen drogas, lugares donde la gente termina realizando orgías y cosas terribles. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Miren qué tremendo, todos estos elementos allí presentes. La llama quemó a los impíos. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Y fíjense, no es porque Moisés hubiera sido bueno. Dios había escogido a ese varón, lo había levantado justo para ese tiempo, para que intercediera por ese pueblo y ese pueblo no fuera destruido por la ira de Dios. Para eso Dios también ha levantado su iglesia. Ustedes y yo somos parte de ese pueblo que debemos estar orando para que la ira de Dios no destruya la obra de sus manos. Él espera que lo hagamos. Él nos ha dicho, busqué. ¿Quién se pusiera la brecha en favor de la tierra? Y dice, no lo hallé. Y eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Él se ha levantado un remanente que sí está clamando, que sí está intercediendo. Así que aborrecieron, dice, la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Y utilizó las manos de los enemigos de Israel. Dios, ¿por qué permite esto? Puede uno decir cuando uno ve estas imágenes. Dios, ¿por qué permite esto? Terrible, sí. Terrible es el pecado del hombre, terrible es nuestra maldad, terrible es nuestro desprecio a Dios. Eso es terrible. Dice Lamentaciones, lamentes el hombre de su pecado. Porque eso es una evidencia allí muy clara, visible, de cuánta maldad hay en el ser humano. Cuán capaces somos de matar a los propios. Claro, nos aterra y es terrible
que degollen niños, por supuesto. Y las noticias dicen terrible, aterrador, por supuesto. Las mismas que dicen, niña, jovencita, tienes derecho a abortar aún sin permiso de tus padres. Hipocresía. ¡Qué terrible! Por supuesto, es terrible, no estoy diciendo que no. Pero no es menos terrible eso que tiene lugar. Fueron 40 niños. Terrible, sí, horrible, horrible. Son 75, 76 millones de niños en promedio que son sacrificados en el vientre de sus madres cada año. Cifras de la ONU, en la página oficial, varían, pero tienden a subir. La última que leí, 76 millones de niños al año. Y ahora decimos, ¿y dónde está Dios cuando esto pasa? ¿Dónde está Dios?, dice la gente. Por eso debemos mirarlo desde la perspectiva que Dios nos da. Dice, y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. ¿Quién voluntariamente echaría a sus hijos de su casa? ¿Quién voluntariamente les diría, váyase a comer basura a las calles? Para llegar a ese nivel, a ese punto, tiene que ser que ya definitivamente el hijo no quiere aceptar ninguno de las, ni disciplina, ni corrección, ni consejo, o al contrario, consejo, corrección, disciplina, y simplemente quiere destruir todo lo que hay en la casa. ¿Qué tiene que hacer un padre? Qué pena, pero aquí no puedes estar. Es tu casa bajo los principios que hay. Hay unas reglas establecidas que tú debes respetar para tu propio bien, reglas que te van a favorecer a ti primero. Pero él tuvo que esparcirlos por las tierras. Qué terrible uno tener que ver a sus hijos fuera de su lugar porque su rebeldía ha llegado a tal nivel. Roma fue un instrumento en las manos de Dios para esparcir su pueblo en su tiempo, porque el Salvador les había sido enviado y ellos no reconocieron el día de su visitación. Así que a través de Roma vino disciplina sobre este pueblo y fueron esparcidos de su tierra, y desde entonces no tuvieron una nación hasta 1948, cuando la ONU, un movimiento allí sionista, logró que se le devolviera una partecita mínima de la tierra que le correspondía. Y ahí vemos la misericordia de Dios, una nación que nace en un solo día, como dicen las Escrituras, que tuvo que ser disciplinada casi al punto del exterminio, pero el Señor, por amor de su nombre y por amor a su pueblo, los regresa a su tierra. Y continúa allí. Se unieron a sí mismo a Baal Peor. Tienen un Dios que los salva, los rescata de la esclavitud, los lleva al desierto para tener un espacio con ellos, los libra de sus enemigos, abre el mar en dos, cosa que antes nunca se había visto, que lo hubiera hecho por algún otro pueblo, lo hizo por su pueblo. Cruzan el mar en seco, a los pocos días están amargados, están en rebeldía contra Dios. Se unieron a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. Mire lo delicado que es hablar precipitadamente con nuestros labios. Entonces, antes de sacar conclusiones, veamos lo que dice la palabra. Y si bien es cierto que Dios expone la rebeldía de Israel, también nos cuenta de sus planes de bien y no de mal para ellos. También nos habla de su redención. También nos dice, yo bendeciré al que los bendiga. Los que me aman
también amarán a Israel, aunque esté en rebeldía, le amarán. Así como yo amo al hijito que no hace lo correcto, pero lo amo y espero que un día se vuelva de su mal camino, y mis hijos también le aman porque es su hermano, y también se unen a orar para que un día se vuelva de su mal camino. Así el pueblo de Dios, la iglesia, debe estar clamando en amor, en el amor de Dios por ese pueblo que necesita conocer a Cristo. No destruyeron a los pueblos que el Señor les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No está exagerando. Esto no es una figura, esto realmente sucedió. De Salomón se dice que también sacrificó hijos a los dioses de sus esposas. 700 esposas, 300 concubinas. Alguna de ellas tenía que ser pagana, ¿verdad? Alguna de ellas tenía que tener ídolos, por no decir que la mayoría, sino todas. ¿Por qué no tuvo en cuenta las palabras de Dios? Se mezcló con esas naciones. Una de sus primeras esposas, la hija de Faraón, imagínense. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Y se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. No pierda de vista eso. Con todo, él les amaba y con todo él les ama y él está, su oído está ahí atento. ¿Cuándo será que van a clamar? ¿Cuándo será que en lugar de decir, Estados Unidos necesitamos su apoyo, cuándo será que van a decir, Señor, ahora sí necesitamos, no solamente que nos ayudes, que nos libres de nuestros enemigos de afuera, sino de los enemigos de adentro? ¿Cuándo será? Ahí está el oído del Señor atento, atento. Y así está atento al clamor de ellos como atento al clamor de ustedes y mío, nuestro clamor por ese pueblo y por los pueblos de alrededor y por los pueblos de la tierra, para que puedan experimentar ese nacimiento de nuevo, que esos corazones de piedra sean cambiados por corazones de carne. Él dijo que lo haría, que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Usted cree que eso es posible? Amén. Amén. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Si lo hizo en usted, ¿no lo hará en ellos? Si lo hizo en usted, ¿qué no puede hacer en un musulmán? Sí, porque nosotros no somos en nada mejor que ellos. Muchos de ellos son apasionados por lo que creen. Muchos de ellos están dispuestos a dar sus vidas y lo hacen por quienes creen que es Dios, no siendo. ¿Cuánto más deberíamos estar nosotros dispuestos a morir a tantas cosas necias por un Dios que sí es el verdadero, que vive y reina, que nos enseña, nos instruye, nos consuela? ¿Cuánto más nosotros sí deberíamos clamar y estar dispuestos a dar la vida? Y dice que hizo asimismo en el versículo, bueno, sus oídos estaban atentos a su clamor. Versículo 45, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que lo tenían cautivos. Aún hizo que ocurriera un cambio en los que los tenían allí cautivos. Nabucodonosor, en la mano del Señor fue varita para ellos, con mucha misericordia. Mi siervo, dice el Señor, mi siervo. ¿Cuántos de nosotros podemos estar siendo atribulados a través de alguna persona, a través de un jefe, a través de un familiar, a través de un vecino? Y tenemos que mirar si es que
hay áreas de nuestra vida que todavía están en rebeldía con Dios. De pronto no somos lo suficientemente mansos, de pronto no somos lo suficientemente humildes, y tenemos que revisar eso, y nos pone el Señor una persona que se convierte en una varita en su mano, hasta que dobleguemos esa cerviz y digamos: sí, Señor, lo que tú digas. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tienes toda la razón. Oh, es que ese vecino, no, es que ese jefe. Algo debe estar Dios trabajando en nuestras vidas para que permita una condición, una situación de esas. Porque dice que el que agrada a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con ellos. Y aún aquellos que los llevaron deportados fueron un instrumento en las manos de Dios para bendición de aquellos que le creyeron al Señor. Aquellos que se sujetaron cuando Él les dijo: no se resistan, esto es de parte mía. Le creyeron a Dios, caminaron en la dirección que el Señor les dijo y usó a sus propios enemigos para bendecirlos. Aún luego los envía a esos enemigos que en su tiempo fueron enemigos, los usa el Señor, los envía de regreso a Jerusalén, y no con las manos vacías, con los recursos para reconstruir. Los utiliza el Señor. No podemos descartar a Dios como soberano. Todo lo que sucede tiene una razón de ser, un propósito, está dentro del plan de Dios. Asimismo hizo que tuviese de ellos misericordia a todos los que lo tenían cautivos. Sálvanos, Señor Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo: amén. Amén. Todo está bajo la soberanía de Dios. La palabra así lo dice. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudará bien. Lamentaciones 3:37 nos confirma. Dice, y hace esta pregunta, Jeremías hace esta pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Será que lo que sucedió no está bajo la entera soberanía de Dios? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, pero todo ello para redundar en bien, para redundar en salvación. Dios no es alguien que se goce en la maldad. Él aborrece la maldad. Pero imagínense nosotros lejos de Dios, separados de Dios, enemigos de Dios, en un mundo cómodo, confortable. No hay enemigos, no hay escasez, todo está súper bien. Pero todos con el mismo destino: un infierno eterno, un tormento eterno. Pero cuántas personas, escuchaba yo en algunas entrevistas, eso fue un milagro de Dios. Ese hombre nos estaba disparando allí de frente, pero el Señor Dios nos libró. Es un milagro de Dios. Personas no creyentes de repente se acuerdan que hay un Dios. Yo estaba en esa discoteca, en ese baile, en esa fiesta. Seguro que ahí no estaban pensando en Dios. Pero cuando tienes al verdugo al frente, así sea que pierdas la vida, esta vida temporal, si eso te hace reflexionar y decir: Señor, te entrego mi vida, sálvame. Si lo haces de corazón, le entregas tu vida al Señor, bueno, quizá este vehículo quede ahí, pero el alma va a la presencia de Dios. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Pero en medio de toda esa angustia que está teniendo lugar en el mundo, muchos, por millares, se están convirtiendo al Señor. Y muchos se están muriendo en el proceso, pero muchos de esos que han partido con el Señor. Se han acordado, algunos de ellos ya tenían la semilla sembrada. Y decían: ay, mis papás, ellos y su religión y sus cosas. Pero en ese momento acuden, caen ahí de rodillas ante la religión de sus padres, que no es ninguna religión, sino el Señor Jesucristo.
dice, ay, Señor Jesús, mis padres siempre me decían, encomiéndate al Señor. Si tú sientes que estás en peligro de muerte, invoca el nombre de Jesús. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchos ahí se arrepentirán, Señor, sí, yo he pecado, bendito Señor, perdóname. Y parte a la presencia de Dios. Otros Dios los rescata, bueno, Él en su soberanía sabe qué hacer con cada uno de nosotros. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Sí, terrible lo que está pasando, pero cuánto pecado y cuánta maldad. 200 y tantas personas se dice que fallecieron en esa fiesta. Qué terrible. Pero ¿eran cuántos? Eso eran como, no sé, ¿cuántos? Como 3,000. Nos lamentamos de esas 250 personas que partieron, que murieron. ¿Y qué hay de esos 3,000 que están en pecado, que están en tinieblas? Lamentémonos del pecado de toda esta generación. Lamentense del pecado de toda esta generación. Esos 250 partieron, no sé cuántos se arrepentirían, tuvieron el tiempo de hacerlo, pero Dios es justo. Dios es justo. Pero ¿cuántos otros ahí se acordaron que existía un Dios? Y esa imagen para ellos, que había ya ese Dios hindú, no valía de nada. Sabían que ahí no había salvación. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Proverbios 16:4 también nos recuerda: todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún el impío para el día malo. El Señor hizo al bueno para el día bueno y al malo para el día malo. El bueno Dios lo usa para bendecirte, el justo para bendecirte a través de la justicia de Dios. Y aún el impío también Dios lo usa para aterrar al que está en rebeldía, que necesita volverse al Señor de corazón. Nosotros por lo general pensamos, y bueno, ahí está el peligro de creer que, esos dos pueblos están muy mal. Esos Palestina e Israel, esos dos pueblos están muy mal, y no quiere decir que no, por supuesto que sí. Pero hay una palabra que lo aterriza a uno y lo pone a uno en el contexto, porque ellos tienen su contexto, pero nosotros tenemos nuestro propio contexto. Dice Lucas 13:1. Lucas 13:1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Oiga, esa gente tenía que ser muy mala, ¿cierto? Para que Pilato mezclara la sangre de esa gente con los sacrificios. Hasta los mataron ahí delante de los sacrificios, ahí sobre esos sacrificios. Y Jesús les respondió y les dijo lo siguiente: ¿piensan ustedes que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tú estás en fornicación, estás en adulterio, y miras las noticias y dices, no, es que ese pueblo es muy malo. No, es que esos terroristas son malos. Esa gente se va a ir para el infierno. Y estás en adulterio, no estás en la guerra, no estás atacando al vecino, no estás matando gente, estás en adulterio. No va a ser muy diferente el fin. Os digo, no, antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, algo tendrá una porcioncita para nosotros, ¿o no? Y esa es nuestra porción.
si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, si no nos arrepentimos del mal, si no nos arrepentimos de la mentira, si no nos arrepentimos, y cada uno sabe de qué, será el mismo fin que tendrán aquellos. Y lo que les digo a ustedes, me lo digo a mí también. Tenemos que examinarnos y evaluarnos, ver qué áreas de nuestras vidas nos están alejando de Dios, qué áreas de nuestras vidas se pueden constituir en un obstáculo para que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna con el Señor. Oremos por Israel, pero también oremos por sus enemigos. Oremos por Israel, por sus enemigos, pero también oremos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por la humanidad entera. Y ahí el pan y el vino. Vamos a escuchar una canción. Voy a orar y vamos a escuchar una canción. Vamos a orar juntos, por favor. Y mientras escuchamos esta canción, vamos a meditar en ello. Usted va a tomar la cena cuando el Espíritu Santo así le indique. Recuerde que la cena lo que representa es algo muy sagrado, es algo muy santo. El Señor nos ha recomendado a través de Pablo que tomemos la cena dignamente. Que si estamos en pecado y no hemos decidido ponernos a cuentas con Dios, primero pongámonos a cuentas con Dios. Si tienes situaciones con personas y no las has resuelto, y el Señor te ha venido diciendo, resuélvelas. Y además, ya te lo dijo, la palabra dice que si vienes al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja la ofrenda allí en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, si tienes alguien con quien reconciliarte, primero reconcíliate con tu hermano. No digas, no, la otra semana. No tomes la cena indignamente. Ella es tipo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para que pudiésemos ser libres del pecado del rencor, del pecado de todo tipo de pecados, de toda atadura. Todo lo hizo por nosotros. Consumado es, dijo el Señor. Pero eso no fue así tan fácil. Escuchar las palabras consumado es desde aquí, desde este lugar, es muy fácil. Él las dijo desde la cruz. Su cuerpo molido, habiendo derramado toda su sangre, allí lo declaró, consumado es. Ya no tengo excusa para seguir con rencores, para seguir atado a pecados, de los cuales el Señor ya me libró. De maldiciones, seguir reteniendo en mi corazón ideas de que tengo maldiciones sobre mi vida cuando el Señor llevó toda maldición a la cruz. Así que, Padre, yo te doy gracias en esta bendita mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en medio de tantas voces tú dejas oír tu voz y nos recuerdas, Señor, que bueno eres tú, que hay un pueblo que tiene promesa tuya, pero que ese pueblo necesitará también, como todos los demás, como toda la humanidad, arrepentirse y reconocer que Jesucristo fue a la cruz por ellos. Reconocer y aún llorar por aquel a quien traspasaron nuestros pecados. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy ha recibido tu palabra, que hoy ha recibido esta invitación a hacer lo que todo hijo tuyo debe hacer, a reconocer que tú eres soberano Dios, a reconocer que nosotros hemos pecado y que aún no hemos recibido el pago por lo que esos pecados merecen, pero tú lo recibiste en la cruz. Gracias por ello, Señor. Gracias por apropiarte de ellos, Señor, por tomar nuestro lugar. Por eso hoy tomamos la cena, Señor, en acción de gracias. Con temor y temblor lo hacemos, Señor.
Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias porque estos son tiempos que tú nos recuerdas. Acudan a la fuente, y la fuente es tu palabra, Señor, porque tenemos esa profecía que no falla, la palabra profética más segura, tu palabra. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te pido que por tu Espíritu despiertes nuestro ser interior. Despiértanos, Señor, de todo adormecimiento. Despiértanos, Señor, para que seamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Ya no podemos, Señor, seguir retrasando, Señor, esa entrega total a ti.